Vamos a ver, Televidente arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11. Y yo arranco dándole gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 o nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN o Telesistema en online y muchísimas otras plataformas que nos permiten llegar a muchísimos hogares. Buenos días a todos, que tengan una feliz semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana. Comienza la semana, comienza Telematutino 11, continúa el mes de diciembre, lunes 8, y les damos la bienvenida como siempre. Comentaremos los temas de actualidad y hoy están bien calientes. Y hoy contamos también con la participación del doctor Alejandro Grisanti Capriles, economista, socio director de Ecoanalítica. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana en el programa. Bienvenidos. Obviamente la noticia principal, y va a ser principal durante muchos días, es el caso Senasa. El sábado fue invitado a la Procuraduría el doctor... ¿Invitado Santiago, o citado? o citado, vamos a decir invitado, el doctor Santiago Jacín, y fue dejado prisionero, al igual que el empresario Eduardo Riz de Estrella, y otros 6 involucrados que hay entre empresarios y funcionarios, altos funcionarios de Senasa. Qué bueno que por lo menos en este caso no hubo el aparataje de llevárselo a medianoche. Hubo una ocasión que a un secretario de Salud Pública se lo llevaron en ropas, en paños menores. Eso no debe nunca de ser. Es decir, hay que dar un trato porque todavía no es culpable. Hay la presunción de inocencia y tiene que haber un trato acorde con nuestras leyes. Sin embargo, Ramón, justamente de eso se hicieron numerosos allanamientos, creo que 22 allanamientos, donde participaron más de 200 actores en el mismo. Y hoy hay un artículo que reseña justamente la discriminación en esos allanamientos, que a algunos le hicieron allanamientos y a otros no le hicieron allanamientos. Se supone que debió haber un trato igualitario, sobre todo si la cabeza de esas acusaciones no se le hizo ese allanamiento. Pero lo cierto es que desde hace ya mucho tiempo se venía hablando de lo que estaba ocurriendo en Senasa. Senasa desde su creación fue un punto luminoso. Era una ARS modelo del sector público, con muchísimos reconocimientos, certificaciones, una gran actuación, un gran orden interno. Todo el mundo quería trabajar en Senasa y quería ser prestadora de los servicios de Senasa. En esta administración el presidente Abinader prometió ampliar esos servicios, no solamente en la cobertura de procedimientos, sino que más afiliados pudieran tener, es decir, aumentar el número de afiliados para que tuvieran los beneficios de Senasa. Y se hicieron muchos que consideramos avances y muchos elogios para la administración del doctor Santiago Jacín en el Senasa por la importancia y lo sensible que es el sector salud. Sin embargo, desde el año pasado, desde mediados de 2024, se comenzaron a dar voces de alerta. La primera la dio el partido Fuerza del Pueblo, donde dijo que había un problema ahí administrativo y que en cierta forma estaba como quebrada o algo así. Exactamente. El presidente Abinader lo desmintió. Eso fue el 25 de junio y 5 días después el presidente Abinader lo desmintió y dijo que la oposición no quería que se le diera atención a los más de 2 millones que habían sido inscritos. En ese momento, lo que estábamos de fuera, lo que veíamos, bueno, ahí hay un déficit porque el cápita es muy bajito. Sí. Y entonces se han multiplicado los servicios y todas las informaciones que se daban de Senasa, de miles y miles de atenciones, etcétera. Bueno, todo parecía un problema de tipo financiero. De tipo financiero, Ramón. Sin embargo, días después que el Partido Fuerza del Pueblo hiciera ese llamado, el Colegio Médico Dominicano denunció que hacía meses que no se le estaba pagando a las clínicas, a los médicos que prestaban atención y a las farmacias y centros que les prestaban los servicios a Senasa. Eso fue desmentido hasta por el mismo Senasa, diciendo que no, que las facturas eran de 60 días. Y no era verdad que el máximo era 60 días, era mucho más que eso. Y luego ahí siguieron las denuncias, que incluí yo la del propio doctor Santiago Jacín, donde en noviembre dijo que había como una mafia interna. Pero ahí ya las cosas se había ido demasiado lejos. Y bueno, yo diría que gracias a 2 reportajes de investigación es que hemos llegado hasta aquí, Ramón. Óyeme, y uno se pregunta, ¿why? ¿Por qué? Si, bueno, se denunciaron de que habían dos contabilidades paralelas de prestaciones de servicios y demás,
y una para la CISALRIL y otra interna. Y se denunció también de que habían centros privilegiados que tenían acuerdos donde se le pagaba mensualmente una cantidad determinada, atendieran o no el número de afiliados. Pero cuando se profundizó más allá, ni tenían los equipos, ni tenían el personal, y conseguir una cita era algo ciclópeo. Entonces, hay muchas preguntas todavía sin respuestas. Hay 7 apresados, son el doctor Santiago Jacín Albaini, el señor Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Edward Rit Estrella, Cinti Acosta Sención, Ramón Alán Spickler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Dicen que todavía faltan mucha gente. Y falta mucha gente porque, Ramón, en el caso del señor Rit, que fue contratado en el 2021, y se supone que era un pago de 65 millones mensuales, yo supongo que eso se le habrá hecho a una auditoría de cuántos servicios prestaron. Pero si tú multiplicas 65 millones por 12 y después por 5, te da una cantidad de más de 3.000 y tantos millones de pesos. Pero eso es solamente una parte de esa empresa. Yo recuerdo... Y todavía falta la dispensación de medicamentos, Ramón, que ahí van a tener que dar mucha respuesta. ¿Por qué? Porque se supone que compras y contrataciones, no sé hasta dónde llega ahí, de cómo es que se hacen, cómo se compra. ¿Por qué a un suplidor se le compra el 90% de ciertas, ya sea de medicamentos, de equipo de servicio? ¿Por qué se privilegia una en detrimento de las otras? Mira, yo recuerdo que nosotros tuvimos hace muchos años al señor Eduardo Rit Estrella, porque ellos habían construido una cantidad de centros de atención primaria cuando se pensó que eso estaba a la vuelta de la esquina. Sí. Todavía la atención primaria no existe en República Dominicana. Y esos fueron los centros que él puso a disposición de SENASA, que supuestamente iban a brindar determinados servicios, incluso algunos como telemedicina. Pero fue el 8 de septiembre cuando el presidente Abinader, en una alada semanal, dijo que el Ministerio Público investigaba posibles delitos en SENASA. Y ya más adelante... Lo dijo el mismo gobierno, ¿eh? El mismo gobierno. El 13 de septiembre el gobierno entregó a la Procuraduría un informe con hallazgos graves de SENASA. Ya en ese momento había sido destituido el doctor Santiago Jacín, y entonces el nuevo incumbente presentó una serie de posibles pruebas. En relación a todo esto, el presidente Abinader ayer escribió en la cuenta X ¿cómo que le llaman eso? Una secuencia de... Una cronografía, un cronograma. Dice, desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público que es de todos los dominicanos. Por eso, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en SENASA, ordené una investigación inmediata. Se supone que esa investigación era el Ministerio Público que tenía que hacerla, no el gobierno. Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. Lo dice el presidente, sí. Es decir, eso no lo está diciendo la oposición, no lo está diciendo un reportaje, no lo está haciendo, no un comentario que está haciendo un periodista, es decir, lo está diciendo el presidente Abinader, presidente actual de la República. Dice, el informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe en consecuencia. Dice también, tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Es decir, ya el presidente ya condenó. Él dice que hay robo. Bueno, Ramón, es que hay faltantes. Mira. Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso, que en este gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. Bueno, la oposición decía y también los observadores de que este gobierno solamente sometía a la justicia y llevaba casos de corrupción de los antiguos funcionarios de otros gobiernos, no de este gobierno. Sin embargo, ahora hemos visto cómo y tiene el Ministerio Público y el propio gobierno de no meter las narices en este caso de corrupción que es muy sensible. Todos los casos de corrupción son malos. Pero este que involucra la salud y la salud del pueblo dominicano es todavía mucho más penoso, porque sabemos la cantidad de dominicanos que
ante la ausencia de un servicio apropiado, o complican más su situación de salud o hasta pierden la vida. Mucha gente a veces por sumas insignificantes. Habrá que ver cómo alguna gente todavía no cree que va a pasar nada. Algunos dicen, bueno, devolverán algo y todo seguirá como si nada. Pero el hecho de que el mismo presidente haya asumido la actitud que ha asumido y que el Ministerio Público esté actuando en consecuencia, vamos a ver. Ahora, lo que sí es penoso, Ramón, es ver cómo los abogados se cambian de chaqueta. De un lado están del lado del gobierno y del otro lado están defendiendo a presuntos corruptos. Entonces, hay que ver muchas cosas. Cabe destacar que estas actuaciones no solamente se ven en la República Dominicana, para los que llevan apuntes, sino también en otros países donde el tema de la corrupción es difícil. Pero sí, vamos a esperar que se está esperando que se dicten 48 horas medidas de coerción. Creo que hay hoy una audiencia, pero eso algunos ya desde ya dicen que es complejo y que no será dictada la medida en el día de hoy. Habrá que esperar en esta semana lo que ocurra y lo que va a ocurrir con este caso, que faltan muchas cosas que decir y que involucra miles de millones de pesos. Uno espera el debido proceso. A veces aquí no hay el debido proceso. El Ministerio Público aquí, en muchísimas ocasiones, y en este caso lo ha hecho, tiene determinados comunicadores a los cuales le suministra información privilegiada que, además de que dan la primicia, eso crea un ambiente en la opinión pública y en muchos casos ofrecen informaciones que ni siquiera los abogados de la defensa lo conocen. Eso no es correcto, eso no es debido proceso. Mira, Ramón, y en medio de este panorama el presidente promulgó la ley del Código Procesal Penal que entrará en vigor mañana martes en el Distrito Nacional y a partir del miércoles en el resto del país. Recordemos que esto era un pedido, eso tenía 14 años dando vuelta en el Congreso y se habían hecho varios modelos. Se aprobó uno y unos dijeron que bueno, ya salimos de eso, pero después se dieron cuenta algunos juristas de que había algunas inconsistencias, sobre todo con la Constitución de la República. Ojalá que la hayan arreglado y que ya entonces tengamos un código procesal penal que esté más a tono con las necesidades del país y con lo que es enfrentar el crimen y la delincuencia. Si no se aprobaba en enero, se caía y vamos a tener que volver hacia el código del año 2016. Vamos a ver, porque muchas cosas se le atribuían, que el código actual no favorece. Vamos a ver si ya esta excusa no es excusa. Mira, por otro lado, los hombres pasan y las instituciones continúan. SENASA emitió un comunicado informando este domingo que continúa garantizando sin interrupciones todos los servicios de salud a los más de 7.4 millones de afiliados que conforman sus distintos regímenes a través de una amplia y fortalecida red de prestadores en todo el territorio nacional. Explica la cantidad de médicos: 7.812 médicos, 301 clínicas, 460 centros especializados, 147 laboratorios, etcétera, etcétera. Es decir, con este comunicado SENASA lo que quiere es dejar establecido que, independiente de un proceso en contra de la administración pasada, SENASA continúa y va a tratar de mejorar los procesos y las plataformas. Bueno, tiene que darse rápido, Ramón, antes de que muchos centros médicos, médicos particulares y farmacias quiebren, porque hay facturas de SENASA que están desde abril. Desde abril. Desde abril de este año 2025 y estamos en diciembre. Y un centro pequeño o un médico que le deban desde junio, julio, agosto, septiembre y demás, ¿cómo va a subsistir? Y si el negocio es pequeño, ¿cómo va a subsistir? Y esto raya en que a esos que están acusados, esos pagos no fallaban, Ramón. Esos nunca alegaron atraso, y más los que faltan todavía. Eso no tienen atraso. Los grandes, segurísimo que no tienen atraso. Los pequeños, como siempre, médicos sin padrinos, farmacia y cliniquita, hijos de machepa, a esos son los que más le deben. Entonces, el doctor, que tiene muy buenas intenciones, el nuevo incumbente, que por favor mire esos casos y que apure, y que se tiene que contratar un servicio extra, que lo hagan, porque ya cierre de año y gente jalando aire y empresas a punto de quiebra o de una situación muy difícil, que se pongan al día. Para además, cuando hubo el cambio de administración, de los recursos que son para
accidentes de trabajo, que lo maneja Idopril, a SENASA le pasaron 6.000 millones de pesos por una resolución del Consejo de la Seguridad Bueno, Social. vamos, y se supone que esos contratos de los que están hoy detenidos, ¿verdad? De las dos señoras y del señor Reed, se supone que están suspendidos. Ese dinero que lo utilicen para pagar deudas contraídas con cliniquitas, digo, no en términos peyorativos, con farmacitas pequeñas, con médicos y demás que todavía están esperando que les paguen sus servicios y que no tienen nada que ver en ninguna de estas cosas, porque este fraude y este robo mayúsculo lo hicieron los grandes. Los chiquitos no participaron ni le dieron ni siquiera una borona de que pudieran hacer negocios. Por otro lado, también dentro del ámbito judicial, el Ministerio Público pidió la imposición de medida de corrección contra 4 miembros del Instituto Leonardo da Vinci en Santiago, que organizó una excursión sin las debidas medidas de seguridad y falleció la niña Stephora Ann Mircy Joseph, de 11 años de edad. Yo lo saco a colación. Ay, vamos a ver si tú vas pensando igual que yo. Sí. Déjame ver si tú vienes por donde yo. Porque yo vi cantidad de artículos donde se quiso manipular esto como que fue un odio contra los haitianos, que fue un tema de racismo, de xenofobia, de Señores, hasta el gobierno haitiano osó a exigir al país que hubiera transparencia en este caso. Un caso, ella se ahogó, hubo errores en los responsables del colegio, ahí no había salvavidas, ahí no había nada. Pero no es un caso de racismo. Aquí son muchos los casos en los cuales un dominicano o dominicanos mueren en una excursión. Recientemente hubo un accidente de vehículos en el este donde murieron alrededor de 2 estudiantes. Y ha pasado incluso en casas privadas donde se ahoga un niño. Yo me pregunto si hubiera sido dominicana, se escriben tantos artículos, porque yo no he visto un artículo de Cielo García. Cielo García fue una chica de Pedro Brán, menor de edad, que un haitiano se antojó de ella y le dio 24 machetazos y ya perdió los 2 brazos. Yo nunca he visto un artículo defendiendo a Cielo García y ese tipo está suelto todavía. Sabe Dios si está aquí o está en Haití. Pero en el caso de Stephora, sin minimizarlo, porque fue un caso terrible, única hija. Pero, óyeme, yo vi decenas de artículos. No, y hablando de que del bullying, Ramón, a todo el mundo le hacen bullying en este país. A mí me hicieron muchísimo. A mí también. A mí me hicieron muchísimo bullying, burlas en la escuela. ¿Y qué niño no se escapa de eso? Porque si tú eres muy inteligente te dicen nerdo o te dicen que es cerebrito y te la hacen difícil. Si no eres muy inteligente también, si eres flaco, si eres bajito, si eres la nariz, como sea, se hace bullying y no estoy justificándolo. Y esa es una práctica que tenemos que desterrar de aceptación, porque todos tenemos algo. Y en el caso de esta niña se sacó a relucir, que ella se sentía al menos porque la atacaba mucho en la escuela y demás, que pudo haber sido con otro niño. Ahora, lo que no tiene razón de ser es que este centro esté operando como el Instituto Da Vinci así. Y sabrá Dios cuántos hay en el país a la brigandina. Y me da mucha pena porque no sé quién es que debe supervisar este tipo de centros. No, el Ministerio de Educación. Bueno, ahí está el Ministerio de Educación. Que si hay una piscina, lo primero que tiene que haber un protocolo de uso de esa piscina. Tiene que haber un salvavidas mínimo en esa piscina. No, y el que no sabe nadar, y que van con un consentimiento. Cuando tú mandas a un hijo y tú lo sabes, que tú tienes nietos e hijos que han ido a centros de vacaciones, lo que sea, te preguntan a lo que es alérgico, si sabe montar caballo en caso de, o si puede nadar, si sabe nadar o no. Si no sabe nadar, no debe entrarse a una piscina. Y si va, que esté en la orilla, pero con un salvavidas puesto y con la supervisión de personas. Y parece que ahí hubo descuido en todo. Ahí había 87 niños y apenas había 4 personas encargadas de... Ahora, hay que ver... O 3 personas Hay que encargadas. ver en qué momento Stephora entró a la piscina. Si había más personas. Si no la ayudaron. ¿Por qué no la ayudaron? Digo yo especulando. O ella entró en un horario donde no había vigilancia, que todavía es peor. Se entró a bañarse y se ahogó. Ahí hay muchas preguntas sin respuesta y tienen que dar esa respuesta. Ahí se están pidiendo, se dice, la prensa dice, todos los acápites que se violaron del código de esos hechos
y violados, en el caso de Estefora, y están pidiendo una fianza de 50 millones a cada una de las acusadas por homicidio involuntario. Ese centro hay que cerrarlo, no tiene excusa, no tiene excusa. No tiene excusa. Sí. Y de esos 50 millones, Ramón, ¿cuánto es tú sabes que es eso es un porcentaje, pero quizás para algunos de ellos representa muchísimo dinero, porque son muchos miles de pesos. Lo que yo rechazo es que se haya intentado manipular este caso por parte de los, sí, de los prohaitianos y traidores a la patria, queriéndolo presentar como un caso de racismo, como un caso de violaciones, y reitero, ¿qué moral tiene el gobierno haitiano para reclamarle a la República Ahora, Dominicana yo te voy a decir una transparencia cosa, cuando matan 4.000 haitianos todos los años las bandas y ellos no hacen absolutamente nada? Pero que de este caso se hizo eco hasta de New York Times, sí, porque hablaban que era un tema de racismo. Ahora bien, Ramón, espérate, porque si de repente habían 6 dominicanos y esta niña, y a los otros le dieron asistencia, se estaban ahogando y a ella ella se la negaron, ahí hay racismo. Si habían salvavidas para los demás y para ella no, ahí puede haber una discriminación. Pero si no se demuestra eso, que fue un descuido del centro porque no tenían los requisitos para tener una piscina de esa profundidad, sin una supervisión, sin salvavidas, sin un protocolo, entonces ahí no podemos hablar. Ahí no se puede hablar de racismo. Nos vamos a comercial, no se pierdan la entrevista con el doctor Alejandro Grisantes Capriles. Él es doctor en economía, ha estado en muchísimas ocasiones en el programa y es socio director de Ecoanalítica.